Esta vez vamos a hablar sobre la muerte como aliada de la oposición. En nuestro trabajo como historiador, los amantes de este oficio tenemos en el paso del tiempo a un aliado. El transcurso de los años nos da la perspectiva para poder analizar e interpretar los hechos y acontecimientos políticos y económicos que suceden en el país y en el mundo. El paso de estos últimos 4 años con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación precisamente nos brinda la perspectiva para poder analizar e interpretar el comportamiento y los pronunciamientos de la derecha en México. Podemos afirmar de manera muy categórica que los opositores contra el gobierno de la Cuarta Transformación ven en la muerte a una aliada para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con ayuda precisamente de la perspectiva que nos da el paso de los años, podemos afirmar que esa simpatía que la oposición tiene por la muerte se evidenció desde aquel nefasto y crítico día de octubre del 2019 en que el cártel de Sinaloa, bien organizado y armado, tomó por sorpresa al ejército y usó como rehenes y escudo a la ciudadanía de Culiacán. Andrés Manuel, para no caer en la trampa de cometer una carnicería como lo deseaba la oposición, tuvo que dejar ir libre a Ovidio Guzmán. La oposición, al ver que Andrés Manuel no mordió el anzuelo y no lo pudo acusar de asesino e inconsciente por matar al pueblo, entonces lo acusó de tibio, de miedoso, de ser demasiado tolerante, de ser un hombre débil y que su estrategia de abrazos y no balazos no servía para nada. Repito, la oposición deseó que en ese día de octubre de 2019 hubiera habido una masacre en Sinaloa para señalar al presidente como dictador cruel y sanguinario. Luego, en el año 2020, cuando la pandemia por el COVID-19 arremetió con violencia por todo el mundo y sobre nuestro país, la oposición deseó que hubiera muchos muertos y que el gobierno de Andrés Manuel fracasara en su combate para abatir la pandemia y acusarlo así de inepto como gobernante. Los periodistas vegetarianos, amantes del chayote y serviles de la oposición, escribieron ríos de tinta prediciendo que la estrategia llevada a cabo por el gobierno de la Cuarta Transformación para combatir al coronavirus era errónea, que estaba destinada al fracaso y que las vacunas compradas por el gobierno de la Cuarta Transformación no servían para nada, etcétera, etcétera. La oposición se alegraba en esos días funestos del 2020, cuando las cifras publicadas por el número de contagios y de muertos debido al COVID iban en aumento. No tenemos duda, a la oposición no le interesa la vida de los mexicanos. Les conviene que mueran más por culpa del gobierno de la Cuarta Transformación, porque el aumento en el número de muertos le conviene a la derecha políticamente. Ante la pandemia, jamás los miembros del PRIAN como partido político brindaron ningún apoyo al pueblo mexicano. Ninguno de los ricachones que acompañan a Claudio X González y su va por México ofreció uno de sus tantos hoteles, como lo hizo el futbolista Cristiano Ronaldo con su hotel en Europa, para que fuera usado como hospital. Y ese nulo interés de la derecha, del PRIAN, por la vida de los mexicanos y por el mismo México, lo demostró durante los años en que gobernó con su programa neoliberal. El neoliberalismo económico reprodujo más millones de pobres y solo puso el interés en hacer de México un negocio, un lugar para hacer dinero con tranzas, pero nunca le interesó la gente. El siempre bien recordado Tomás Mojarro, en su libro Mis Valedores, lo dice bien claro al referirse al programa neoliberal que se aplicó desde Carlos Salinas de Gortari. Nos dice Mojarro: los resultados están a la vista, la destrucción de un país, la pobreza extrema, la ignorancia, el abandono de la dignidad y de la ética ante la aplicación de un programa económico de muerte. Neoliberalismo le llaman algunos, nos dice Mojarro, sistema que no es inhumano, sino antihumano. Dijimos en nuestro comentario anterior que la oposición en México ha tenido al crimen organizado, además, de manera voluntaria e involuntaria, como un aliado político, porque eso le representa más muertos. La inseguridad y el temor que genera el crimen organizado, el número de muertos y de periodistas asesinados, le viene bien a la oposición para usarlo como bandera para atacar a Andrés Manuel y su gobierno.
En días recientes que sucedió el accidente en el metro o el sabotaje en la Ciudad de México, la oposición no se preocupó por los heridos y que hubiera un muerto. Rápido y de manera visceral se le fueron a la yugular a Claudia Sheinbaum, que sin duda es la candidata preferida de Andrés Manuel. La doctora Claudia Sheinbaum, desde joven, desde que era estudiante, siempre ha militado en la izquierda. Como líder estudiantil, lideró el movimiento que se opuso a la privatización de los bancos. Por ello, por ver en Claudia a una auténtica persona de izquierda, la derecha la ha atacado de manera histérica y visceral. Aún estaba caliente el cuerpo de la persona que murió en el metro y de volada empezaron a llover los ataques contra Claudia Sheinbaum. Como siempre, la derecha lucrando con la tragedia. Por ejemplo, el chayotero Alejandro Rojas Díaz Durán, que es vocero de Monreal, la señaló como responsable de otro accidente fatal en el metro por falta de mantenimiento y dijo que ilegalmente ya anda haciendo campaña desatendiendo los problemas de la Ciudad de México. Y agregó que si no puede con el metro, menos podrá con el país. Nosotros insistimos, la derecha ve en la muerte a una aliada política. Jamás Monreal ni la derecha se preocuparon por los heridos del metro ni por el muerto. Y así quieren ganar las elecciones de 2024. ¿Qué les parece?